Hola a todos y todas, yo soy Marisa y esto es Books by Empedetu. En el vídeo de hoy vengo con uno de mis vídeos favoritos en este canal, que es la recapitulación de las lecturas del mes, el wrap-up del mes de marzo. El mes de marzo ha sido un mes en el que me he dado más tiempo para intentar leer cosas más gráficas y al mismo tiempo también he intentado priorizar la lectura de algunos libros que tenía pendientes en inglés porque, como os comentaba en el vídeo de la semana pasada, tuve un examen de inglés y quería meterme un poco en concentración en inglés a tope. Ha sido un mes en el que, aparte de los libros de los que os voy a hablar a continuación, también he estado leyendo gran parte de unos libros que acabo de terminar, pero he decidido meterlos ya en las lecturas del mes de abril porque los he terminado como en la primera semana de abril. La verdad es que nunca sé como dónde poner el corte, así que yo simplemente los libros que termino a partir del 1 de abril, aunque la mayoría lo haya leído en marzo, yo lo pongo ya a partir de abril, porque si no después es como que me cuesta mucho tomar la decisión de dónde meter los libros y no tengo realmente tanto tiempo de comerme la cabeza, así que simplemente los pongo en el mes en los que los haya finalizado. Pero bueno, no me quiero enrollar mucho más con esta introducción y dentro vídeo. Los primeros libros de los que os quiero hablar hoy, que han sido mis dos lecturas principales de este mes de marzo, fueron parte de la trilogía de la que os hablé de la semana pasada, de Asesinato para principiantes. Este mes de marzo me he leído el segundo libro, que se llama Good Girl, Bad Blood, el tercer libro, que es As Good as Dead. Y bueno, son libros la verdad que se me han hecho bastante entretenidos. El segundo me acuerdo que me lo leí básicamente en un suspiro, y lo que me ha gustado mucho de esta trilogía, que aunque si queréis saber más de mi percepción general de la trilogía, cómo recomiendo leerla, impresiones, etcétera, os recomiendo que vayáis al vídeo que subí la semana pasada. Pero bueno, para meterlo también en este wrap-up, mi impresión general de estos dos libros en comparación con el primero es que si bien es cierto que el primer libro parece que es un libro más como autoconclusivo, ya en este segundo y en el tercer libro vemos el cariz de trilogía que tienen estos libros y vemos cómo tanto algunos sucesos que ocurren en el segundo libro y otros sucesos que ocurrirán en el tercer libro están claramente interconectados y claramente es como un rompecabezas que se abre en el primer libro. Tú crees que se ha cerrado en el primer libro, pero después en el segundo y el tercer libro verás como elementos de ese rompecabezas. Es una trilogía al final muy ágil, muy directiva, que no tiene un nivel de inglés especialmente complicado y que yo desde aquí, como una lectora que tampoco está muy acostumbrada a leer thriller, pues recomiendo y he disfrutado. Y bueno, en otro orden de cosas, ahora voy a pasar a hablaros de dos mangas, podríamos decir, que he leído durante este mes de marzo. Y lo digo así en interrogatorio porque uno de ellos, Atelier of Witch Hat, sí que es un manga y lo estoy enseñando al revés. Pero después tenemos El viaje de Suna de Miyazaki, que no sé exactamente cómo catalogarlo. Voy a empezar con Atelier of Witch Hat, que tal vez sea el más fácil de explicar por aquí. En este cuarto tomo, la historia de este atelier de hechiceros de magos está bastante más avanzada. Siempre digo lo mismo cuando hablo de Atelier of Witch Hat, y es una historia que me ha sorprendido muy gratamente. Yo la verdad es que quise empezar este manga pensando que iba a ser como una historia más de cozy fantasy, y sí que es cierto que tiene a lo mejor ciertos elementos o una ambientación que nos revoca a ese cozy fantasy, tal vez las ilustraciones se asemejan a ello, pero sin embargo el fondo de la historia y ciertos personajes no tienen nada que ver con el cozy fantasy. De hecho, tiene una trama que algunas veces se torna bastante oscura. Todo este manga se inicia a través de un atelier de aprendices de magos y como una niña que se llama Coco pues comienza un poco su aventura queriendo como iniciarse en este atelier. Lo que pasa que ella realmente era una humana y vio algo que no tenía que ver, y entonces como que empezó así su aventura. Tampoco quiero desvelar mucho porque aparte me resulta muy complicado siempre hablar de los mangas sin realmente hacer spoiler, porque al final son tomos que contienen pues
una parte muy cortita de la historia y al final tampoco recuerdo exactamente qué sería el principio de todo y qué es lo que yo puedo contar que no supone spoiler, así que simplemente me voy a quedar con este resumen un poco genérico de la historia para aquellos que tal vez estéis interesados y tengáis ganas de pues investigar un poco más, podáis leer un poco más y tal vez os animéis a leerlo. Por otro lado, os hablaba del viaje de Suna de Miyazaki. Miyazaki seguramente lo conoceréis porque es el gran maestro de la animación que ha dado vida a grandes historias de estudio Ghibli. Os decía al principio cuando introducía estos dos mangas que no sabía exactamente cómo denominar este manga barra libro ilustrado, porque si bien es cierto que es una historia de origen de nipón, que sabemos que viene de Miyazaki, por ejemplo, también está escrito como al revés, es decir, que si nosotros abrimos los libros así, este está al revés, no sé cómo se dice, pero me entendéis. Y también es cierto que el orden de las viñetas se lee de derecha a izquierda. Al mismo tiempo tenemos algunos elementos que se diferencian un poco de lo que conocemos como manga, o al final lo que yo asocio más a manga, por ejemplo, lo que es el encasillado. Es decir, aquí no vemos como las típicas viñetas cuadradas de los mangas o rectangulares, sabéis que está todo como más encasillado, aparte también lo tenemos a color y no solo a color sino que es en acuarela. Entonces no sé cuál es el nombre específico o técnico con el que se denomina este tipo de obra, pero vemos que para ser un manga o para ser como denominado como manga, aún así tienen como ciertos elementos diferenciadores. Me ha parecido una historia bastante curiosa, no porque al final la historia como que sea súper especial, sino porque yo al final, como una persona que poco a poco estoy como más interesada en todo el universo de Estudio Ghibli y en la obra de Miyazaki, he visto como que en esta obra hay varios de los elementos del autor. Y es que resulta que esta obra fue ilustrada y escrita por el autor, por Miyazaki, antes de la propia fundación de Estudio Ghibli. Y yo lo siento, y también por notas que he visto aquí detrás, notas del traductor, como una especie de un esbozo creativo de lo que más tarde hemos visto en las películas de Estudio Ghibli. Este manga muchas veces se ha pasado por alto, entre otras cosas porque hasta hace muy poco no se tenía la traducción ni en inglés, ni en castellano, ni en otra lengua que no fuese la propia japonesa. Pero aparte creo que también porque algunas veces puede ser que no te parezca tan original o que el contenido te pueda parecer repetitivo, pero realmente si lo pensamos, el original fue este. Y la verdad es que me ha parecido muy curioso porque hay ciertos paisajes, la aparición de ciertos como seres mágicos, monstruos, que después yo recordaba haber visto en las películas, en alguna película de Estudio Ghibli, no me acordaba exactamente en cuál, pero sí que tenía la sensación de que estaba como recordando algo, o que me era como si, o sea, me era reconocido ese personaje o ese monstruo, etcétera. Otra de las cosas que he notado conforme lo iba leyendo y lo iba como viendo las ilustraciones es que muchas veces el paisaje de las obras de Miyazaki es parecido, es decir, tiene como ciertos elementos diferenciadores, pero al mismo tiempo es como todo el rato el mismo, y eso es también como algo que me pareció muy curioso, porque yo a lo mejor cuando lo veo en una película como que no soy tan consciente, pero como al pasar de un formato de película al pasar a este formato que es como más físico, pues sí que lo he podido como visualizar mejor. Y bueno, en conclusión, es una obra que yo recomiendo sobre todo a aquellas personas que estén interesadas en la obra de Miyazaki, que les guste mucho también Estudio Ghibli, porque al final creo que también se trata de eso, una obra más por interés y por un poco como conocer mejor la obra del autor, que a lo mejor por la originalidad o porque esté perfectamente ejecutada, ¿sabéis lo que quiero decir? Y bueno, esto sería todo por hoy. Espero que hayáis disfrutado mucho de este vídeo, tanto como yo he disfrutado grabándolo. Si es así, dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.